Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 68, en el que vamos a hablar de seguridad alimentaria con Mario Sánchez Rosagro, también conocido como Cefifood en redes. Pero como siempre, antes de presentar a nuestro invitado, pues voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Hola, muy bien. Estoy aquí a lo mejor un poco temeroso de que... Es que yo me siento muy seguro siempre, ¿sabes? Con la comida. Tengo miedo de que me descubran cosas que no quiero saber. Ya, Veremos. Pues mejor tarde que nunca, yo creo, ¿eh? La verdad. Sí, no. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Mario es tecnólogo alimentario y divulgador científico. Es graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Murcia. Tiene un máster en Nutrición y Salud por la Universidad Oberta de Cataluña. Es redactor científico para varios medios, docente, youtuber, podcaster y fundador y CEO de Destacando, con K, de kilo, su agencia de comunicación y divulgación científica especializada en el sector agroalimentario. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pedazo de presentación, ¿no? Aquí protocolario, parezco un ministro del Interior casi, ¿no? Con tantas cosas. Total. Y básicamente el resumen es que soy autónomo y tengo que ganarme la vida un poco como puedo, ¿no? Que es un poco el resumen de todo esto. Pero sí, haciendo muchas cosillas de divulgación, casi todo, bastante relacionado y encantado de estar aquí, ¿no? Gracias por invitarme a ambos. Qué bien. Muchas gracias. O sea, que todo estaba bien, ¿no? Más o menos lo que hemos dicho. Muy bien, todo, vamos, clavadísimo. Es que el LinkedIn Perfecto. Lo tengo bastante actualizado, la verdad, para bien o para mal. Se agradece. Yo te quería preguntar, antes de empezar por las preguntas así de seguridad alimentaria, porque tú tienes un canal de YouTube y un podcast. Se llaman los dos lo del comer, ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Es así? Correcto, así es. Correcto. Un poco para que la gente no se pierda, porque como tengo el nombre de Cefifood, que es el nombre que empecé con el blog y tal, es un nombre un poco bastante feo, bastante horrendo, que a mí tampoco me gusta, la verdad, pero ya que lo tenemos, si queréis, luego me preguntáis, luego así casualmente decís, oye Mario, ¿por qué viene lo del Cefifood? No, pues lo tenía aquí apuntado, Anda, porque es que, de hecho es que yo pensaba, no sé si has cambiado el canal de YouTube, el nombre. Sí. Vale, digo, porque a mí me sonaba que el nombre del canal era Cefifood. Vale, sí, ¿dónde correcto. viene? A ver. Bueno, es absolutamente lamentable. Yo tengo un lado bastante friquicillo de tema de videojuegos. Sí, bueno, la realidad es la que es. Lo de Sefi viene de Sephiroth, que es un personaje de Final Fantasy VII. No tiene más misterio ni más... que es así, pues, de jugar a los videojuegos y tal, y el food es de comida, o sea, es que no tiene más historia. Esto fue el nombre que le pusimos al blog, porque yo empecé con toda esta movida antes de vídeos de YouTube y tal, con un blog de divulgación, terminando la carrera, en una asignatura optativa que teníamos. Entonces yo ahí hice el blog y le puse ese nombre, pues un poco como el que le pone, no sé, cualquier cosa. Y ya se ha quedado con la broma, y como la gente ya me conoce en redes así, pues tampoco lo voy a desquitar. Sí que es verdad que como el podcast se llama Lo del Comer y empezó siendo solo audio, luego vídeo, ahora realmente todo lo que subo es podcast, YouTube, pues ya le he integrado todo el nombre y por eso se llama así el canal también. Ya lo cambiaste, pero vamos, te pueden encontrar. Si pones Cefifood en YouTube, sigue saliendo. Sí, arroba Cefifood, porque es el nombre corto, sigue saliendo. O sea que ahí Estupendo. no tengo Perfecto. Pues aclarado esto, yo te quería comentar, por si no lo sabes, Mario, que nosotros en Mentes Covalentes, bueno, somos un podcast de química y neurociencia, pero es verdad que a veces hablamos de alguna cosa relacionada con la nutrición, casualmente. Y en esta temporada hemos hablado ya del cacao, de la canela, de la dieta cetogénica y del sabor umami. Pero todo casualidad, ¿eh? Todo es casualidad. Pero claro, lo hacemos desde un punto de vista, desde la química a la neurociencia, y nos basamos mucho en artículos científicos, pero claro, desde el artículo a luego la realidad cotidiana a veces hay un salto, ¿no? Y yo creo que el tema de hoy de seguridad alimentaria es algo pues que nos puede interesar a todos porque es más tangible y todos lo podemos aplicar, ¿no? En nuestro día a día. Así que qué mejor que tú, yo creo, que un tecnólogo alimentario para hablar de todo esto. Y antes de empezar con las preguntas, como decía, de seguridad alimentaria, yo no sé si la gente tiene clara la diferencia entre qué es un tecnólogo alimentario como tú y un nutricionista.
No, ¿Puedes la explicar? conclusión es que no se tiene, pero yo lo entiendo, porque al final esto de tecnólogo alimentario, tecnólogo de alimentos, parece un nombre inventado. De hecho, muchas veces, ya sabes tú, Clara, gente en YouTube como es, de poner ahí algún hater, ¿eso qué es? Eso te lo has inventado, eso no es una carrera. Bueno, con que busques en Google lo vas a encontrar fácil, también te digo, pero Ya. sí que es una carrera bastante relativamente nueva, aunque ya tiene sus años, y realmente no tiene nada que ver una con la otra. Lo único que tenemos en común es que estamos en el sector de los alimentos. El nutricionista o dietista nutricionista, que es una carrera universitaria, pues es la persona que, como todos sabemos, entre muchas cosas puede acabar pautando dietas, teniendo una clínica, un centro sanitario, ¿no? También puede trabajar en hospitales. Y luego el tecnólogo de alimentos o alimentario es aquel que se dedica más bien, aunque también es un sanitario, a la industria privada, es decir, trabaja dentro de las fábricas, analizando los procesos, el control de calidad, el cómo se fabrican los alimentos, también trabajando en departamentos de I+D. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es una carrera más científica. De hecho, el nombre oficial de la carrera es Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y deberíamos ser científicos y tecnólogos de alimentos. Lo que pasa es que no somos tan flipados de llamarnos científicos, porque ya sabemos también con el debate que hay con eso, ¿no? De qué es un científico, qué no es. Imagínate ya lo que nos faltaba, ¿no? Para que no nos tomen ahí muy en serio. Pero básicamente esas son las diferencias. Dos profesiones, cada una en un ámbito, y que son muy complementarias. De hecho, muchas personas hacen las dos carreras y tienen una formación bastante amplia sobre el tema. Vale. Yo creo que ha quedado clarísimo ahora. O sea, que si queremos ir a que nos den recomendaciones de qué comer, vamos al nutricionista, pero el tecnólogo alimentario a lo mejor también nos puede resolver dudas, como tu caso, de no te comas esto si Claro. está caducado. Sí, es complicado porque sí, ese es el resumen básico. Yo lo percibo de otra forma más idealista, pero básicamente es así. El tecnólogo de alimentos suele saber un poquito más, o tampoco es que sepa más, porque luego un nutri se hace un máster de seguridad alimentaria, igual que yo, pues máster de nutrición, complementas, pero sí que el nutricionista sabe más quizá de cómo te afecta, ¿no?, la composición de un alimento a tu salud en cuanto a nutrientes, macros y estas cosas, proteínas, vitaminas, minerales, aunque eso nosotros también lo estudiamos en la carrera. Y el tecnólogo quizá está un poquitín más especializado en la parte química, de composición de alimentos, de seguridad alimentaria, de microbios patógenos, intoxicaciones alimentarias y todo esto. Así O sea, que sí, que hay... química estudiabas, Muy bien. tenías varias asignaturas en la carrera. Buah, todo era química. De hecho, todo química. yo huí, hice bachiller y huía de la química porque, no por nada, pero me resulta compleja. Yo era, ahí Esto es muy aprobé. ofensivo. Lo siento, pero bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? La química, o sea, te puede gustar más o química menos, es dura. pero fácil no es. O sea, eso es innegable. Entonces, Puede ser. yo en bachiller iba ahí un poco, bueno, la química tal, y luego en selectividad también me fue regular, y luego me acabé metiendo en una carrera que es casi todo química, bioquímica, y tal, Sin siempre ser por ahí consciente, ¿o qué? integrado. Luego me di cuenta en tercero o segundo ya era tarde y dije, pues ya no me voy a salir de la carrera. No, sí, o sea, al final es... También pasa con nuestra carrera que dependiendo de dónde la estudies, como es tan amplia y tan ambigua, en algunas partes de España, que hay muchas facultades donde se estudia en facultades de química precisamente, en veterinaria y también en algunas ingenierías, porque roza un poquito la parte de ingeniería en Latinoamérica, por ejemplo. Según donde la estudies, te especializas más en una parte u otra. Yo que la hice en Murcia en veterinaria, está como más metido en la parte de química y de control de calidad, elaboración de alimentos, también porque en Murcia hay mucha industria hortofrutícola, tema de conservas vegetales. Depende mucho del sector en el que estés, te puedes meter más en un tema o en otro. Así que es muy cambiante. Interesante. Estupendo. Vale, pues vamos a hablar de un tema así que tratamos en el capítulo 58 y por el que teníamos ganas de hablar contigo, ¿no? Cadmio y plomo en el chocolate. Cadmio en el plomo, ¿no? Entonces, leímos efectivamente que en algunos chocolates, eso sí, en Estados Unidos, pues habían encontrado cantidades de cadmio y de plomo que eran más altas de los límites máximos de uno de los estados de Estados Unidos, porque no había una ley, ¿no?, a nivel de todo el país. Entonces nos quedamos, a ver, moderadamente preocupados porque, en plan, no vivimos ahí. Pero bueno, no sabemos cómo son aquí las leyes y por lo que venía en este artículo era una cosa un poco inherente a cómo se hacía, bueno, a cómo se extraía el cacao y todo. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Claro, al final, deciros que a priori el cadmio no es un metal, porque es un metal pesado, ¿no?, que esté tan asociado al cacao o a los chocolates. De hecho, está más bien en nuestro contexto y en nuestro entorno a crustáceos, a todo el tema de la cabeza de las gambas, que siempre todas las navidades veréis que sale el típico artículo, no chupes las cabezas de las gambas que tienen cadmio y tal. Eso se sabe de hace, iba a decir 500 años, quizás no tanto, pero es algo que todos los años la prensa, pum, 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 pum. Y es una realidad que tiende a acumularse en ciertas zonas de algunos animales. En lo que refiere a cacao, al menos aquí en España hay análisis y recopilaciones, digamos, de la Agencia Sanitaria de AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y nos dice que a priori no hay por qué preocuparse, que todo está bajo los controles o los límites legales permitidos, porque al final
sí que es cierto y puede ser preocupante que pensemos, oye, en este entorno globalizado, aunque el chocolate esté en Estados Unidos, obviamente si se importa y se vende aquí, pues puede ser un problema. También es verdad que las leyes a veces restringen eso. No sé si este es el caso, pero desde luego por lo que yo he podido investigar y lo que he visto, realmente es algo como muy acotado y limitado a esa parte de Estados Unidos, porque sí que depende mucho del tipo de cacao concretamente que se extraiga, del suelo donde, bueno, las condiciones tanto de suelo donde ha crecido el árbol, la planta y todo esto influyen mucho, porque al final es un metal que está por la contaminación en la naturaleza. Igual que pasa con el mercurio en el mar, con el tema del pescado y con otros contaminantes pesados que se quedan ahí en el ambiente que al final nos comemos literalmente con patatas porque llegan a la comida, ¿no? A través de los cultivos y todo esto. Entonces, el resumen es que aquí en España al menos se ha quedado más como una anécdota, como una noticia del extranjero y realmente aquí las agencias dicen que no hay que preocuparse. No hay problema. Vale, No. me quedo más tranquila. Aunque yo vivo en Reino Unido, no sé si el Reino Unido Pero por y nuestro oyente en Latinoamérica. A mí me preocupó también porque uno de los chocolates que estaban en la lista, la marca, no diré la marca. Que ya la dijimos, o sea, claro, que tampoco pasaba nada, pero bueno. También se vende en Europa, entonces yo me quedé como, no sé si es que son diferentes, aunque sea la misma marca, porque proceden. Sí, o sea, eso puede pasar. No lo sé el caso concreto, tendría que revisarlo, pero claro. Sí que es muy habitual, incluso dentro de España, si hablamos incluso de marcas blancas, y no tienen por qué ser blancas. Hay muchas marcas que lo que hacen es que el mismo producto que tú compras en una ciudad y en otra no tiene por qué salir de la misma fábrica, ya por una simple cuestión de logística, de, oye, también cada vez más se tiende hacia... Bueno, quizá en el chocolate, el cacao no tanto porque no es tanto un cultivo de aquí, pero en otro tipo de productos, frutas y verduras, si tú vas a cualquier supermercado, las cogen de la zona local, de la zona donde pertenece ese lugar, y pasa lo mismo con los envasados. Aunque el envase sea el mismo, la marca sea la misma del supermercado, a veces, si tú miras por detrás quién lo ha hecho el alimento realmente, la fábrica, verás cómo puede cambiar la región en cualquier tipo de producto aquí en España, así que imagínate dentro de cuestiones internacionales, al final... Por una cuestión eso también de lógica, no vas a coger un producto, una materia prima que está a miles de kilómetros para usar la misma fábrica también, porque no tiene mucho sentido. A ver, quizás me preocupa México, que está al lado de Estados Unidos. Sí, ¿no? Y porque además el chocolate, no me acuerdo, Hugo, si tú te acuerdas del episodio del cacao, de dónde viene, pero, o sea... Lo llevo grabado a fuego en la mente. ¿De dónde venía? Ah, no, eso no. No, como dices, calloso. No, quiero decir que muchas veces, pues a lo mejor viene de países de Sudamérica, por ejemplo, y eso se exporta a cualquier país del mundo, ¿no? Las semillas de cacao, que no me acuerdo si era Brasil o era otro país, ¿vale? Pero, bueno, en fin, si las autoridades han dicho que no pasa nada, ¿no? En España, o sea que bueno. Sí, lo que pasa también... Lo que pasa también es que, según la autoridad, claro, cada uno tiene un criterio. No es lo mismo la FDA de Estados Unidos que la que tenemos aquí, la EFSA de Europa. Aquí en Europa solemos ser más restrictivos y a lo mejor, aunque el grano de cacao sea el mismo, dentro de esa variedad de grano habrá algunos que tengan más cantidad, otros menos. Quizá aquí el filtro de Europa no lo pasan y ahí sí se quedan porque la ley es más laxa. Esto también puede pasar. Claro. La potencia reguladora de la Unión Europea es todo lo que le queda. Bueno, estamos ahí a tope, sí. Vale, la segunda pregunta que teníamos es algo que hemos visto relativamente recientemente en las noticias, es el tema del bisfenol A, que yo tengo que admitir que no había oído nunca hablar del bisfenol A. Pero te quería preguntar porque salió una noticia que decía que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, o EFSA, por sus siglas en inglés, pues había alertado de que el bisfenol A en alimentos constituye un riesgo para la salud. Y yo quería que nos contaras un poco, si puede ser, qué es esto del bisfenol A y qué implicaciones tendría esto, ¿no? Esto es lo tibio que ahora se hace muy conocido, que decías tú, yo acabo de oír hablar de él, pues a nosotros o a mí llevan dándome la turra desde que empecé la carrera, porque es una sustancia típica que siempre ha estado en el punto de mira por ser controvertida. Al final el bisfenol A es una sustancia, un compuesto químico que se utiliza para generar plásticos y otro tipo de resinas. Entonces, claro, está muy asociada tradicionalmente a ciertos problemas de salud por ser un disruptor endocrino y esto desde hace muchísimos años se viene sabiendo. Pero claro, no había una evidencia sólida, consistente de decir, oye, esto es o cancerígeno o daña el riñón, el hígado. Había indicios y claro, tú primero que los funcionamientos de estas agencias son muy complicados porque al final está EFSA, ESAN en España, la FDA,
o sea, al final, en esos entornos de agencias sanitarias o científicas, de alguna forma, ellos no son quien marcan las leyes, ellos te asesoran, te dicen, oye, esto está así. Nosotros hemos revisado la evidencia actual, que va cambiando con el tiempo, obviamente, hacia mejor, ¿no? Porque cada vez sabemos más cosas. Y eso lo que hacen es que asesoran a los políticos, al Parlamento, a la gente que de verdad va a marcar el límite legal que le va a decir a la empresa, oye, por aquí hasta este nivel sí, hasta este no. Entonces es muy complicado, ¿no? En ese contexto, pues la EFSA ha ido emitiendo informes sucesivamente a lo largo de los años y todo parece indicar, y de hecho aquí en España ya prácticamente este año se ha prohibido totalmente para estar en contacto con cualquier tipo de alimento, pero esto viene de lejos, porque venimos del año 2011, donde se prohibió para su uso en biberones, que esto también fue muy polémico, porque claro, vale. como es un compuesto que también va a depender del tamaño, del peso, bueno, claro, los chiquillos pequeños, los bebés, van a estar más expuestos porque pesan muy poquito. Entonces, a igual cantidad le puede hacer un mayor perjuicio. Y claro, ante un principio de precaución de que esto generaba ciertas dudas, directamente, y aunque la evidencia no era súper, hiper, mega sólida, por precaución se prohibió en biberones y todo lo que estuviera en contacto con niños. Entonces, esto ya también es un bulo habitual, porque de hecho, si buscáis, veréis noticias de el bisfenol A, el compuesto que está en los biberones. No, relájate, que desde hace más de 10 años ya no está. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Es un compuesto problemático, controvertido? Sí, pero no desinformemos, porque la gente luego con esto se viene muy arriba, empieza a criticar el plástico por todo. No todos los plásticos llevan bisfenol A. Eso es otro mito que también que desmentir. Entonces, bueno, por no enrollarme, en 2011 ya se prohibió en biberones y luego en 2020 hubo otra polémica con los tickets de la compra, porque este compuesto también está los típicos tickets. De hecho, si veis, de hace unos años para acá, ahora los tickets son como más endebles, no son iguales que antes, y es porque se prohibió usarlo, porque también se pensaba que podía pasar a través de las manos y que era un problema de contacto muy continuo y demás. Eso también causó mucho boom en prensa. Y ahora más recientemente está el tema de las latas de conserva, que son productos que yo como tecnólogo defiendo totalmente, porque es una forma increíble, una tecnología muy interesante para poder alargar la vida útil de un alimento, es decir, que dure hasta 2-3 años fácilmente. Es una absoluta fantasía que tú coges un bote de garbanzos. La comparto, sí. Eso es una maravilla, que es un producto totalmente saludable, incluso puede ser más útil o más práctico que coger y hacerte hacerte los garbanzos en el día a día, legumbres, vegetales, es una absoluta maravilla. Entonces, tú tienes un bote que te dura 3 años, ahora lo abres 3 días, 4 días, y eso porque el envase ya está abierto y se rompe un poco esa seguridad. Y claro, son productos, en este caso concreto no, sino más bien en las latas tipo metálicas, latas de atún y todo eso, el recubrimiento que lleva dentro, que protege el alimento del contacto real con el metal, porque si no, cogería un sabor así como, pues, lo hemos visto, las latas de refrescos al beber se queda un sabor metálico. Si tú tuvieras todo eso en contacto con el alimento, un desastre. Entonces hay un pequeño recubrimiento que tradicionalmente ha sido de bisfenol A, por sus propiedades tecnológicas, porque es así. Y con el paso del tiempo se ha ido retirando también. De hecho, ya va a estar prohibido, está prohibido este año, por todas esas incertidumbres que genera y porque este informe reciente de la EFSA ha bajado la dosis, para que os hagáis una idea, en un factor, a un nivel de 20.000. O sea, la cantidad que ahora está recomendada, o como que es hoy, a partir de aquí no te pases, es 20.000 veces más pequeña que la que había antes. Lo cual, ojito. Claro, es que con yo esto. Creo que también por eso ha habido tanto debate, o bueno, no sé, yo lo vi en redes como un poco alarmismo, porque dicen, ostras, 20.000 veces menos, ¿no? Que se recomienda el nivel, es mucho. Es algo tocho, y realmente yo al final esto también es un poco predicción, o no es predicción porque es la línea que se va viendo. En Francia ya se prohibió, en España se ha prohibido, y será un compuesto que dentro de unos años diremos, madre mía, cómo hemos estado consumiendo esto, porque tal, seguramente, igual que ha pasado muchas otras veces, o quizá no, o simplemente se prohíbe y ya lo prohibimos por precaución y se queda ahí. El problema de todo esto es que al final estamos utilizando, y por tema de experimentación y demás, son tanto aditivos como este tipo de sustancias, no pasamos siempre en estudios en animales, y eso tiene una limitación muy grande, ¿no? Entonces hay que extrapolar a veces con pinzas, y casi siempre que se prohíben estas cosas no es porque se tenga una certeza absoluta de que te va a causar un problema, sino porque solo con que hay un indicio y si te puedes ahorrar el problema y hay una solución tecnológica que lo hace mucho más interesante y te quita ese problema, pues oye, se quita y ya está. Lo que pasa es que la gente se vuelve muy loca y empieza a decir que todo el plástico que es fatal, porque con el plástico hay un problema muy grande de contaminación. Eso es una realidad. Pero es el plástico de un solo uso. Si tú usas un plástico repetidas veces, que se pueda, quiero decir, porque luego hay plásticos que no se pueden reutilizar, y con cabeza, el plástico es un material que es muy bueno para la industria alimentaria, porque es inerte, es fácil de limpiar, te ahorra muchos problemas que otros, por ejemplo, la madera en casa tiene. Entonces, es un material muy crucificado, y ya lo que le faltaba con el bisfenol A, que encima no todos lo tienen, pues ya apaga y vámonos. Lo que le faltaba. Nosotros hicimos un episodio sobre los plásticos hace relativamente poco, y es verdad que aunque hay indicios de que podría ser que los microplásticos produjeran algún daño en los organismos, tampoco es
tan claro de momento, pero claro, lo que tú dices un poco, se junta un poco, yo creo, lo que tú dices, de que a la gente le suena que algo es malo y ya pues a veces se exagera, ¿no? O sea que en general, perdón, el problema suelen ser los aditivos más que los plásticos, ¿no? Como el bisfenol A, que en realidad es un aditivo, ¿no? No me acuerdo qué propiedades le da. No, el bisfenol es un compuesto químico, no está categorizado como aditivo. Para que una sustancia sea un aditivo, de estos que llevan la E-tal, tiene que ser una sustancia que se añade durante el proceso de elaboración del alimento y que luego pones en los ingredientes porque queda al final. En este caso me refiero aditivo al plástico, no a la comida. Sí, vale, sí, correcto. Entonces sí, es que el concepto aditivo en la industria es como algo muy concreto, es los típicos E-850, que es otra movida. Cuando digo aditivo es eso, los edulcorantes, los aromas, todo el tema aditivo alimentario. Sí, aditivo alimentario, claro. Lo he entendido por esa parte. Ahora vosotros ahí tiráis por la otra vía, pero... Hugo tira por... orgánico. Sí, cada uno ha tirado por su vía, pero sí, al final es ese tema que también es que donde más la gente se suele criticar y hay mucha quimiofobia que decimos mucho nosotros, de oye, miedo a la química irracional, de oye, que todo esto que es mejor lo natural que lo químico. A ver, ¿qué es lo natural y qué es lo químico? Porque la química está en todos lados. Claro. O sea, el pez fubu y su toxina. Y Hugo, tú que eres químico, bisfenol, ¿qué? ¿Es 2 fenoles o qué? Sí, bueno, la estructura no me la sé de memoria, pero sí que tiene 2 grupos fenol y hace tiempo que leí sobre qué propiedades añadía el plástico, pero no me acuerdo, no sé si era por transparencia o por quitarle rigidez o algo así, entonces se le añade a pequeñas concentraciones y cambia las propiedades del plástico original. Sí, yo creo que lo hace transparente, me suena, aunque eso sí que no estoy tan puesto, y que lo vuelve muy moldeable o maleable, ¿no? Que lo permite que se adapte eso a los envases y a otros... Claro. Y a muchos... Un pequeño milagro químico, pero que pagamos caro a lo mejor. Bueno, a mí lo que me interesa es lo que has dicho de que lo van a prohibir o lo han prohibido, entonces no hace falta que dejemos de comer conservas en las... No, o sea, por favor, o sea, no huyamos de las conservas porque es uno de los alimentos procesados, de esos buenos procesados. Hay tantos alimentos ultra procesados que están ahora muy de moda, ¿no? Que son súper problemáticos para la salud, consumidos en grandes dosis, y las conservas es una de las pocas cosas que la industria y los profesionales estamos orgullosos de, oye, mira, puedes meter un alimento que habrá mejores opciones y otras, pero vegetales en conserva, las latas, mejillones, atún, muchas formas, o sea, son productos muy interesantes para incluir en una dieta, sobre todo en el contexto actual donde no te da tanto tiempo a cocinar y demás, y no hay que dejar de consumir por miedo a ese tipo de productos. De hecho, yo tengo compañeros que trabajan en industrias de este tipo y me han dicho, oye, Mario, aunque es que esto se ha prohibido este año oficialmente por la ley, se llama la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aquí en España, que es ya, oye, nos lo cargamos y nos quitamos de problemas. Estas empresas que están especializadas ya llevan 4 o 5 años que lo han retirado de los envases. Lo que pasa es que era algo opcional y que las empresas hacen porque quieren. Eso se hace mucho en la industria para ahorrarte problemas. Entonces, en plan, oye, esto ahora que está tan en auge, realmente, si te dicen que, oye, que cuidado con las latas de tomate frito, de atún, de tal, no dejes de consumirlas por eso. Si hay otros motivos detrás nutricionales o de lo que sea, pues ya lo valoramos. Pero desde luego hacerlo por miedo al bisfenol A es un error total. O sea, no tiene sentido. Bueno, pues antes dijimos que en este caso fueron los expertos de la EFSA, ¿no? La Agencia Europea, los que advirtieron del bisfenol A. O sea, la pregunta es, ¿podrías hablarnos un poco de cómo funcionan estas agencias regulatorias y cómo varían en distintas partes del mundo, ¿no? Porque entiendo, como dijiste, Europa, la verdad es que para todo lo que conozco regulatorio siempre es la más restrictiva, sí. Pero también saber cómo funcionan, especialmente en Latinoamérica, porque tenemos público en Latinoamérica. Sí, yo también, hay gente de Latinoamérica a tope siempre. Pues es verdad que cambia mucho y es un follón auténtico, sobre todo cuando, por ejemplo, los tecnólogos, ya os decía que tengo muchos compañeros que trabajan en industria privada y claro, una industria tipo, no tiene ni que por qué ser una multimega nacional, cualquier empresa, entre comillas, pequeñita de alimentación que ya factura millones de euros y que exporta, importa del extranjero, vende, se tiene que enfrentar a cambios legales de si le vendes a Estados Unidos, a Japón, a China, luego a Reino Unido. Cambia todo un montón, sobre todo cuando te sales de la Unión Europea. En general, lo más restrictivo siempre suele estar en la Unión Europea, tanto para bien como para mal. Porque te pone a veces ciertos trámites difíciles y demás, y también depende del tipo de sustancia, porque en Japón también son algo especialitos, quizá con tema de aditivos, cositas así. En Estados Unidos a lo mejor con los aditivos son más permisivos, aditivos alimentarios de este tipo de que se añaden y que algunos quizá aquí están prohibidos en Europa porque no se confía en ellos, o se ha visto que no son tan interesantes, pero en Estados Unidos sí se permiten. Entonces,
El cómo funcionan por dentro es bastante complicado porque tienen por un lado esa parte de asesoramiento científico que a priori y en teoría son independientes, es decir, esta EPSA, esta ESAN, la de España y la de Europa, son entidades científicas independientes que asesoran al final a los políticos y les dicen, oye, esto es lo que hay, revisando la última evidencia, continuamente sacan informes y van actualizándose. Pero luego a veces no siempre lo que dicen esas autoridades científicas, que debería ser, ojalá fuera así, ¿no? En un mundo ideal donde la ciencia mandara, la ciencia al poder, eso no suele ser así. Los políticos luego, pues, bajo algún tipo de presión, de lobbies, que hay mucho poder en la industria alimentaria, o sea, decir lo contrario sería una tontería, luego pueden aplicar esas recomendaciones ahí un poco como quieren. Eso yo creo que funciona en todos lados igual. Luego en Latinoamérica yo, por ejemplo, no conozco tanto esos funcionamientos, pero ahí sí que están más segmentados, porque al final cada país tiene su propia autoridad y tiene diferentes criterios. Lo que sí que en Latinoamérica nos llevan años de ventaja, que eso no es tanto seguridad alimentaria, es en el tema del etiquetado no sé si lo habéis visto, de los octógonos Chile, negros. ¿Lo habéis comentado? Sí, ¿no? Eso es una pasada. Muchos compañeros nutricionistas dicen que es de los mejores sellos. Aquí estamos con esto del Nutri-Score, del sello de que si le pones el color verde, el rojo, que muy es súper... Muy Nutri-Score, muy decepcionante, yo creo. Y muy controvertido luego en base a que tiene muchas lagunas, vacíos y no te permite realmente hacer unas buenas elecciones. Pero esto de los octógonos negros, que empezó en Chile, también lo usan en México, adaptado. Creo que también... no sé con qué más países, pero Argentina creo que también tiene su propia adaptación o está en ello. Están como todos utilizando eso y aquí en España los Nutris lo miran con mucha envidia. En plan ¿Puedes explicarlo por si hay gente que no le suena nada de qué hablamos? Son unos octógonos, pues unos sellos que se ponen en el envase directamente, en la parte delantera, que te pone alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa. Es decir, señalan aquello que puede ser negativo o controvertido para la salud consumido en altas dosis. En cambio, eso en España no pasa. De hecho, ahí también, esto partió en Chile, por eso se le llama etiquetado chileno, y ahí también tienen prohibido una cosa que es muy interesante, que es todo el tema de la publicidad infantil, es decir, de los monigotes, los personajes de dibujos animados, de los cereales en la portada, que tú dirás, coño, eso tampoco va a ser muy problemático, pero si lo piensas, lo tenemos tan asumido y en nuestro día a día que desde pequeños veíamos esos personajes y yo muchas veces me he comprado bolsas de patata frita porque llevaba tazos de Pokémon y me comí... Los chavales somos muy tontos, bueno, éramos muy tontos. Sí, y te venían regalos en los cereales, el Happy Meal, el no sé qué, todo eso hace que la gente, que los chavales, los niños pequeños, yo no creo que seamos tanto tontos, que bueno, algunos más que otros, es más que al final la publicidad a esas edades te causa, o sea, tú no sabes que eres, claro, eres tu padre, tu madre dice, oye, para no escucharte, cómprate lo que sea. Yo recuerdo comprar de pequeño bolsas de patatas fritas y ni comerme las patatas fritas, ¿sabes? Estirarlas por quedarme con el tazo. Con lo ricas que están las patatas fritas. Ya, pero claro, si me compraba a lo mejor 8 o 10 bolsas para que me saliera un Zapdos, no me apetecía tanta patata frita. Es verdad que Zapdos era mucho Zapdos. Qué bueno. Claro, lo entiendo. Pero claro, los cereales es lo que yo más recuerdo así de que te venían a veces por regalitos y cosas, claro. Y luego eso, que si el oso, no sé... El chocolate a la leche, el no sé qué, claro. Y luego eso, encima te viene con lo de... contiene minerales y vitaminas. Y entonces ya, pues a lo mejor algunos padres pues pensaban, pues esto será sano. Efecto canela. Eso es otra, porque eso sí que está también regulado legalmente en Europa. Tú puedes a cualquier cosa añadirle vitaminas minerales a los cereales y ponerlo delante. Y claro, eso es muy controvertido, pero está regulado. Eso puede llegar a confundir, porque también habían bollos, el bollicao, que le ponían alto en hierro, y llevaba incluso el sello de una sociedad médica española. Madre. Para el corazón, creo que eso es una absoluta locura. Es el típico ejemplo que se pone y es un bollicao, un bollo de chocolate, que oye, que estará muy bueno, que todo lo que tú quieras, pero no le pongas que sea alto en hierro. Y es porque llevaba, no me acuerdo, pues creo que hierro añadido o cualquier cosa así. Eso pasa y ha pasado en España. Entonces, claro, normal que este tipo de etiquetados mucho más sinceros, ciertamente agresivos, porque luego hay gente que dice, oye, tanto llamar la atención de que está mal, quizá luego no se repercute en beneficios para la salud. Eso está por estudiar, sí que hay algunos estudios de estos países que dicen que funciona bien, pero claro, es complicado evaluarlo también en su totalidad. Y el tema, ahora que hemos dicho que en Europa en general suele ser más restrictivo, ahora no me acuerdo, pero me suena que el tema de transgénicos también es bastante diferente en Estados Unidos, ¿no? Allí nos llevan años de ventaja. En ese sentido, yo soy partidario en el sentido de las cosas que tengan evidencia científica. Y hay muchos transgénicos y cositas que en alimentación no se aplican directamente por miedo y por fobia y porque todo el tema de arroces, el arroz dorado, que era un arroz enriquecido en vitamina A, creo recordar. Sí. Y muchos otros productos que la patata en flora también. Hay diferentes términos que desde que yo estaba en la universidad nos explicaban a nivel científico, son auténticas pasadas. No solo hay alimentos que resistan a plagas, sino luego alimentos que llevan cositas añadidas que en poblaciones sensibles para combatir ceguera, enfermedades infantiles de déficit nutricionales, son la leche.
Luego también es verdad que seguramente a esos países, por temas ya económicos y políticos, difícil que esos alimentos lleguen ahí. Es como todo, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista científico son grandes avances que no se aplican porque realmente tenemos una mente muy cerrada con estas cosas y un miedo real, que no digo que no sea así, porque no es lo mismo también, o sea, tampoco un transgénico que un organismo genéticamente modificado. No sé si lo habéis tratado aquí. Eso es más de biología, quizá. No. Pero es muy interesante porque un transgénico al final es un organismo al que tú le metes un gen de otra especie. Entonces ahí puedes decir, bueno, alteraciones genéticas, mutaciones. Realmente las pruebas que se han hecho en alimentos, casi todos en vegetales, alimentos vegetales, en plan cereales, soja. Hay mucha soja que se ha creado, ¿no?, con este tipo de técnicas y no plantea ningún problema. Sobre todo lo que es que luego se usa para alimento de ganado y no tanto para consumo humano, por ejemplo. Pero se da la paradoja en la Unión Europea de que somos grandes productores, cultivadores de este tipo de cereales, de legumbres a veces, y luego aquí no se pueden consumir, los tienes que exportar fuera. Eso pasa. Es que eso es una ironía, ¿no? Porque No tiene luego ningún también hay grupos ecologistas que dicen que puede ser peligroso para el medio ambiente de alguna manera, que habría que ver. Pero... Hay que verlo. O sea, yo no digo que eso sea mentira, pero sí que la evidencia que hay de esas cosillas es bastante limitada. Se habla mucho de que puede contaminar otros cultivos, cargarse la biodiversidad y demás, pero es que realmente muchos de estos organismos genéticamente modificados, que os decía eso, la diferencia, me he quedado por ahí, era transgénico es que metes un gen, pero si tú solamente quitas algo malo, imagínate que hay un gen que te predispone a ser más, por ejemplo, hay uno que predispone a la resistencia al frío. Hay un tipo de cultivo al que tú le quitas ese gen concreto y no estás metiéndole nada de otra especie, simplemente le estás eliminando una característica indeseable, que es que, oye, se ponga pocho frente al frío o sea más susceptible a la acción de una plaga que lo contamine y demás. Si tú haces eso y no estás metiendo nada de otro sitio, solamente estás editando genéticamente, pero estás retirando un gen indeseable para esa especie y realmente se está viendo ese tipo de cosas que funcionan y son interesantes y las tenemos a nuestro alcance. Entonces son cositas que, bueno, aquí en Europa sí que somos muy haters de todas esas cosas. De hecho, en Europa no hay transgénicos en nuestros supermercados, en el sentido de no vas a encontrarte este tipo de productos, y si lo tuviera hay algunos productos que pueden llevar trazas, que son importados y demás, siempre tiene que aparecer en la etiqueta como por detrás, oye, que esto puede tener esta soja que es genéticamente modificada y demás, pero por simplemente miedo las empresas no lo utilizan. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos si piensan tanto en la salud, deberíamos importar el octógono y no en plan, oye, que tienes trazas de organismos modificados genéticamente. Yo también soy muy pro transgénicos y espero que se acabe abriendo paso porque... Bueno, veremos con la crisis climática, ¿no? Pero a lo mejor vamos a tener que depender bastante más de ellos para tener producciones grandes de alimento. Claro. Pero bueno, moviéndonos un poco, el tema de las agencias regulatorias, ¿qué crees que cambió con el paso del tiempo en cómo funcionan o cómo son, bueno, o cómo nos protegen? Porque, por ejemplo, en España, pues en los años 80 y 90 incluso, pues hubo episodios bastante famosos y bastante peligrosos, como adulteración de aceites que llevaron a muertes, también de bebidas alcohólicas con metanol que también llevaron a muertes. ¿Cómo? O sea, entiendo que estamos mucho más protegidos que de aquella. ¿Qué es lo que cambió? Sí, totalmente. Hablamos, por ejemplo, de los años 80, el famoso síndrome este del aceite de colza, que es un producto que, si no hubiera pasado eso, la colza, o sea, el aceite de colza es un alimento bastante interesante, que ahora se llama, bueno, ahora no, siempre se ha llamado, y se pone en el etiquetado como aceite de cánola, que es un sinónimo porque la palabra colza está súper vetada, o sea, porque la gente lo percibe como algo muy negativo. Eso es una... No me he dado cuenta que era lo mismo. Yo creo que hablamos de eso en algún episodio sin yo darme cuenta. Por ejemplo, en Suiza los campos están, creo que es ahora en verano, están plagados, ya suena mal esa palabra, bueno, están poblados de la colza o de la cánola y es muy bonito, son campos así amarillos y allí se toma bastante ese aceite. Claro, y en otras partes de Europa es un aceite que no llega a ser tan bueno como el de oliva, por su composición de ácidos grasos, pero al ser un aceite vegetal tiene una muy buena composición, y aquí está muy vetado en España porque tuvimos ese síndrome de aceite tóxico que es básicamente como si hubiera pasado con el de oliva, un aceite que no era apto para el consumo humano porque estaba adulterado. Entonces, claro, dio la casualidad que era de colza y muchísima gente enfermó, arrastró secuelas, o sea, eso fue una auténtica escabechina. Y creo que estaba adulterado con aceites sintéticos, ¿no? Era algo como que, no recuerdo exactamente cuál era el proceso que tenía, pero estaba tratado de una forma que era como un aceite no apto para el consumo. Es decir, era un aceite que se había desechado y que no sé si era por una mezcla con otro compuesto tóxico o algo así, pero el resumen es que provocó muchas secuelas, gente incluso luego con malformaciones, nacimientos posteriores a nivel genético, o sea, una auténtica locura y estragos que todavía a día de hoy tenemos. Sí, o sea, una locura.
Claro, Entonces, la gente lo oye y piensa aceite de colza mal, pero no, Sí. lo que estaba mal era lo que metieron. yo hasta que no me enteré Claro. también pensaba, ya aceite de colza, no. Claro, Pero eso y es- que ahora estamos en una posición mucho mejor, que se repitieran estos eventos sería mucho más difícil. Es muy complicado algo de esa escala. Sí que tenemos más cositas a pequeño nivel, ¿no? De seguridad alimentaria, de brotes, de tema de salmonela, tortilla de patatas y cosas así que, bueno, no hay que desmerecerlos, pero obviamente no alcanzan el grado de peligrosidad de estas cuestiones. Básicamente, la situación esta de tener agencias de seguridad alimentaria tanto en Europa como en España tiene 4 días. O sea, esto ni siquiera es de los años 80. Empezó en los años, al principio de los 2000, 2010, un poquito antes, cuando también hubo un problema muy grande más a nivel europeo mundial, que fue el tema de las vacas locas. No sé si os suena, seguro que Del sí. que hablamos, sí. Lo hablasteis, priones, vacas locas, todo esto, eso fue realmente lo que motivó esa incertidumbre de no saber qué estaba pasando, qué narices era lo que afectaba a las vacas y que luego podía transmitirse a los humanos. Eso fue lo que posibilitó luego que se creara la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la EFSA, que hemos comentado varias veces, y luego a raíz de ahí todos los países europeos y España creó a ESAN, y todo esto fue lo que motivó este mecanismo, pero es que antes no había nada de eso, o sea que imagínate cómo Pero esto es estaba como antes. funcionaba antes. Estoy Pues- muy sorprendido, la verdad. Creí que habría pues- algo, pero primitivo y con menos gente, no sé. Había autocontrol, bueno, las propias industrias eran un poco las que intentaban que la gente no se muriera cuando fabricaban alimentos, pero... Porque es malo para no, las ventas, vaya. Entiendo, muchas veces, claro, si se te muere el cliente luego no le puedes regalar otro fosquito, ¿no? Eso funciona así. Pero sí, o sea, a nivel de tener algo tocho, a lo que poder, oye, cuando tengamos un sitio, acudir a una reclamación, buscar información, ahora en Internet, que está mucho mejor todo, alertas y cosas así, no había nada. Ahora eso ha creado un sistema de alertas donde, por ejemplo, las empresas de alimentación, los supermercados, cuando detectas que algo está mal, tú tienes el famoso lote este, que es las cifras esas innombrables, L57, que cada empresa pone uno, pero ellos saben lo que es. Y eso quiere decir que cuando ves ese lote, si el producto es defectuoso, puedes saber en qué momento lo has fabricado, a qué hora y a qué grupo de alimentos pertenece. Trazabilidad. Entonces, Bien. trazabilidad. Bien. Si hay un problema, lo retiras rápidamente del mercado y eso ahorra muchos problemas. Es que yo quería enviar un aplauso desde Mentes Covalentes a este sistema y a estas autoridades porque yo me siento súper seguro con la comida y cuando se ve algo en las noticias siempre se corta muy rápido. Dicen en plan 10 afectados, ¿sabes? Y dices tú, pues de 47 millones de consumidores, pues no está nada mal, ¿no? No sé. Sí, esas cosas hacen mucho ruido, esas intoxicaciones, porque suelen pasar en bares, en restaurantes, y van más asociados a malas prácticas humanas de no lavarse las manos y todo esto, más que a cosas que fabrican, bueno, que se hacen en fábricas, ¿no? Que llevan parte de la industria alimentaria. Así que sí, estamos en un punto muy bueno de seguridad alimentaria. Qué bien. Y la verdad que sí ha cambiado mucho la cosa con los años. Qué bien. Y pues ahora que dices lo de lavarse las manos y esas cosas, yo te quería preguntar, más allá de estas agencias reguladoras, claro, luego está eso, lo que hacemos en nuestra casa en el día a día. Y yo te quería preguntar un poco, porque también tienes varios vídeos hablando de estas cosas. Muy interesantes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que tienes muchos vídeos, pero lo de no comerse un alimento si tiene una parte con moho. Sí. Porque yo sí que pensaba que le quitabas el cacho con moho y no pasaba nada. Y luego me enteré, pues por ti creo que fue, que eso no se puede hacer. Porque He salvado una vida, me alegro. No, tampoco tanto, pero... ¿Qué pasaría también? Cuéntame qué pasaría si me lo como y tiene algo de moho. Claro, aquí, a ver, realmente mucha gente a veces pues te has encontrado ese trozo, lo has quitado y es lo de siempre, no ha pasado nada. Lo que pasa con los mohos, que al final son hongos microscópicos, es decir, son como las setas que podemos ver visibles, pertenecen a esa categoría, a ese reino, pero son invisibles. Lo que pasa es que lo que tú ves cuando aparece ese moho, ese pelillo blanco, azul o del color que sea, es como la manifestación. Riquísimo, si dan ganas de merendar Yo ahora. lo probé, por desgracia. ¿A qué sabía? A Muy muerte y dulzón, destrucción. sabía como dulce, pero mal, ¿sabes? ¿Sí? Sí, ya lo conté en como otro ácido, capítulo. ¿no? Un día que fui a la cocina y no sé por qué no encendí la luz y cogí un paquete de donuts, de donetes, y me lo metí en la boca y en plan ¡ah! Y Hostia, sabía para que, como muy unos dulce. donetes tuvieran moho, porque eso lleva ahí... O sea, Sí, tiene pues, que estar no sé, antes igual que hubo tú en una el pequeña piso, ¿no? negligencia a nivel familiar, no sé qué pasó. ¿eh? Yo ya era mayorcito, Hostia. también te digo. Hostia, es complicado por el tipo de alimento que es que eso genere moho. Porque suele ser alimentos que tienen humedad, por eso en las frutas muy rápido aparecen, ¿no? Quiero pensar que no estaba bien envasado, a lo mejor. Puede ser, Y algo nada, pasó como ahí. estaba al fondo, estaba a oscuras, lo mordí y ya inmediatamente ya lo escupí. Y sabía así como dulce.
pero desagradable. Claro, al ser un donete, pero no era por el moho, era por el donete. Claro, y con pelito. Camufló ahí la angustia pura, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, te decía que eso que vemos es la parte, es una manifestación externa de cuando el hongo crece. Ahora que está tan de moda las series de Last of Us y todo eso, que la gente está como súper familiarizada con los hongos. Realmente el moho es invisible y puede estar dentro del alimento, ha penetrado dentro. Puede ser que esté, bueno, puede ser no, está en el ambiente porque hay esporas de moho, de hongos por todas partes y eso llega al alimento, está ahí todo el rato y claro, cuando pasa mucho tiempo puede germinar de alguna forma y crecer, desarrollarse y provocar esos daños, esos problemas. Lo que pasa es que algunas especies de moho pueden generar micotoxinas. Mico viene de hongo y toxina, pues toxinas, ¿no? Eso sí que se entiende. Son al final compuestos también químicos tóxicos, potencialmente perjudiciales, pero están en muy pequeñas cantidades, son invisibles y no son que causen un problema inmediato, sino que van por acumulación. Es decir, hablamos de partículas que están en orden de partes por millón, partes por billón, que es súper pequeño, pero realmente con muy poquita cantidad pueden aumentar incidencia de cáncer, de daño hepático y todas estas cosas. Eso está muy evidenciado y se controla mucho en la industria. Entonces, si te comes un alimento con moho, los donetes del otro día, pues no vas a tener un cáncer de hígado ni nada de esto. Pero sí que aumentas las papeletas en una exposición continuada. Son sustancias que causan daño, son genotóxicas también para el ADN y todo esto. O sea, está muy evidenciado su problema. Pero se acumulan en el cuerpo, perdona, no se destruyen en el estómago, las enzimas. Lo que pasa es que son muy resistentes a las altas temperaturas, como suele pasar con todas estas toxinas. Y bueno, sí, si hablamos de una... por ejemplo, claro. Sí, son bastante resistentes. Entonces, el problema de las micotoxinas ya viene de la industria. Es decir, en la industria tienen que tener mucho cuidado con el almacenamiento de los cereales, de las legumbres, porque suelen también acumularse ahí. Como son productos que están secos, no tienen tanta agua, pero sí que pueden acumular humedad y sobre todo se prolongan, como duran tanto tiempo, se almacenan mucho tiempo, la clave para prevenir que crezcan esos mohos y esas micotoxinas es en el almacenamiento, porque luego con calor no te las cargas. O sea, luego una vez que están ahí, es muy complicado eliminarlas y por eso hay que prevenir su aparición. O sea, entonces, no hablamos de toxicidad simplemente química, sino que hablamos de eso, de un riesgo de acumulación y de que, ostras, eso la verdad que sí que no... No tenía ni idea, yo pensaba que me ibas a decir que te podía dar pues una diarrea o algo así. No es tan eso, no es tan agudo, que, a ver, dentro de lo que cabe, muchas toxinas son de ese tipo, ¿no? Las que producen algunas bacterias. Y sí, también las endotoxinas, entiendo, ¿no? Que también te dan fiebre y te dan tal. Y claro, si es una toxina tipo... Hay una que es la toxina SIGA, que es la que genera Escherichia coli, una cepa muy peligrosa de Escherichia coli, esa sí suele ser más dañina y punzante de, oye, te causa este problema inmediato y te das cuenta, pero las micotoxinas son más, bueno, puedo decir que no son tan peligrosas en el momento inmediato, vienen más por acumulación y más por un daño que te puede causar a largo plazo. Joder, pues hoy mismo ayer mismo tenía fresas con un poco de moho, una de ellas la tiré, pero las que había alrededor dije, Eso, bueno, ahí está entre medias de entre estar haciéndolo bien y jugártela un poco, porque ¿qué pasa? Que como el moho es tan volátil, puede también transmitirse por el aire las esporas. La recomendación oficial y sanitaria es, oye, si ves en unas fresas, en unas cerezas, al final lo mejor es tirarlo todo, teniendo en cuenta que ese moho, aunque tú no lo veas, puede estar ya, ha infectado muchas partes del alimento. Una última cosa, pero si las lavo con jabón, seguramente lo lavé todo, ¿no? A ver, sé que es un poco exótico, pero en algunos productos es viable. El jabón y los alimentos no se llevan bien. Eso de lavar el pollo, todo con jabón, en principio no, más que nada porque puedes estar degradando las capas de los alimentos y luego puede pasar el jabón al sabor del alimento. No es recomendable y no funciona igual que en nuestras manos, por ejemplo, porque el jabón sí que destruye o degrada de alguna forma esas membranas bacterianas y por eso pues es una gran vía para lavarse las manos, pero digamos que jabón y agua y jabón con alimentos no se lleva demasiado bien. Lo mejor en estos casos, cuando hay moho, yo siempre suelo decir, no hay salvación posible porque el moho es muy puñetero y va a estar dentro. Entonces, aunque le quites lo de fuera, de hecho, si te comes esa fresa seguramente verás que está amarga, que está mala, sin necesidad de haber desarrollado moho. Eso pasa mucho con las frutas. Pero sí que con los vegetales, lo mejor es utilizar, que esto a la gente le asusta mucho, un poquito de lejía apta para desinfectar alimentos. Unas gotitas, que es una recomendación sanitaria de ESAN, lo mezclas con agua y eso es lo ideal cuando vas a comer frutas en crudo, con piel sobre todo, ¿no? Porque puede quedar ahí la tierra, la suciedad, el polvo y todo esto. Claro, hacerlo siempre no. Yo, por ejemplo, pues a nivel personal no lo hago porque yo lo lavo un poquito con agua y ya está, pero si vivimos con niños, con embarazadas, inmunodeprimidos, es decir, gente más sensible, sí que conviene hacerlo porque puede haber ahí un riesgo de intoxicación mayor. O sea, pones un recipiente con bastante agua y un par de gotitas de esta lejía. Sí, es como sumergirlo. Sí, creo que son, así a ojo, son 2,5 mililitros por cada litro, algo así. Hay también productos en supermercados que van ya en la dilución,
Esos me da mucha rabia, porque para lo que son carísimos. Y me da rabia pagar por una cosa, algo que tal, pero tampoco voy a coger lejía de, ¿sabes? De limpiar el suelo. Que da miedo. Porque lleva aditivos que no... Hay que ver que la lejía no lleve perfume, por eso tiene que ser apta para uso alimentario o desinfección de agua de bebida. Eso lo pone siempre por detrás y muchas lejías normales lo tienen. Pero da miedo lo de la lejía y tal, es un poco... Claro, por eso que dices. A lo mejor lleva algún aditivo más para que limpie mejor y eso sí que no es compatible con la vida. Exacto. Sí, te da ahí un... paparajote, pues nada, Hugo, nada de ponerse a limpiar las fresas con jabón, por favor. No, las fresas no, pero yo que sé, pensé en una fruta que sea más dura por fuera y que no, ¿sabes? Que no sufra por limpiarla con agua y jabón. Porque ahí sí que limpiarás la endotoxina, pero bueno, igual te cargas otras cosas, no sé. Sí, el tema es que aunque haya desarrollado moho en una parte, si tú cortas, en el caso de las frutas, es que no hay nada que hacer, porque como son alimentos muy húmedos, lo más probable es que el moho ya esté infectado por todas partes. De hecho, pasa a veces que tú ves el trozo de la manzana y demás, le quitas la parte mohosa, incluso con un trozo comes el resto y se nota que no está igual. Y eso realmente, el moho ya está ahí. Y la micotoxina puede estar ahí. Lo que pasa es que aún no ha desarrollado lo suficiente, tal. De los capítulos que cambian hábitos de vida, me parece. Sí, mira, por deciros, daros una nota positiva, donde sí se puede cortar un poco es en el queso, no quesos Roquefort, Cabrales y todo esto que ya llevan moho y esos no pasa nada. Queso normal que le ha salido un poco de moho, como suele ser el queso curado más seco, ahí sí que puedes retirar un poquito con unos centímetros, un poquito de margen, porque como no es tan acuoso, es más fácil que el moho se haya quedado, digamos, en esa zona. Así que para que nos quedamos ahí con la nota positiva. Qué pena con lo poco quesero que soy. Uf. Ya, mira, yo te iba a decir que había oído, creo que fue una divulgadora, por si alguien no la conoce, que se llama Farmagema, creo que en Twitter lo dijo, el tema del pan de molde, por ejemplo, ¿no? Que si la primera rodaja tiene moho, pues que no te comas el resto, vamos. Claro. Joder, tampoco. Qué duro. Claro, ahí lo que pasa es que está todo envasado en el mismo lugar, entonces el moho se mueve muy rápido. Ahí, aunque no sea un alimento tan acuoso, generalmente el pan es un alimento donde vas a tener ese riesgo, sobre todo el de rebanada. También es verdad que es complicado que se desarrolle, pero si se desarrolla es que el moho no tiene razón, no pueden negociar con él. Es mejor no jugar. No, tú le hablas, oye, y no te va a dirigir la palabra. Así con mos. Claro. No, y además ahora yo pensaba, bueno, lo tuesto y con el calor, pero ahora me has dicho tampoco, que estas micotoxinas. Claro, es la movida de las toxinas, ¿no? Como también en las lentejas, que dices tú, bueno, si está creciendo la lenteja, las hiervo y tal, pero no, pues si estuvieron ahí un rato generando toxinas, al hervirlas no se van, y entonces te puede... Eso es una movida, de hecho. que vi el otro día que pusiste una foto, creo que fue en Twitter, bueno, en redes, de las lentejas, que si abres un frasco de estas de lentejas que ya vienen envasadas, ¿no? Hechas, y está con un color diferente, no pasa nada. Sí, eso me lo pasó una seguidora y voy a aprovechar para contarlo porque, claro, aquí hay dos vertientes. Si hablamos de unas lentejas que llevan abiertas 60 años en el frigo y se ponen negras, tíralas, por favor. Negras. Porque eso... Negras. Claro, aquí hablamos de un bote que tú cuando lo abres, de eso, estos botes de conservas de cristal, de vidrio, tú vas a notar que está bien sellado, bien conservado cuando oyes un pop, porque ahí has roto el vacío. Si alguna vez te enfrentas a una conserva y al hacer eso no oyes el pop, tírala directamente a la basura, porque ahí sí que hay un riesgo, y no es broma, de desarrollar una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que provoca, que genera, mejor dicho, la toxina botulínica, que seguro que no suena. La que se inyecta a la gente en la piel. Se inyecta controladamente para el tema de las arrugas, pero que si se la come un niño literalmente se muere. O sea, no es broma. Entonces, ahí no jugársela. ¿Y qué pasa? Que partimos de la base de volviendo a las lentejas estas negras, un procesado correcto que tú abres, ¿no? Y oyes el pop. A veces te encuentras la capa de arriba negra y es porque el líquido se llama líquido de gobierno, que no es donde se baña Pedro Sánchez ni nada de eso, que es que se llama así líquido de gobierno o líquido de cobertura. Lo que lleva las lentejas y todo esto es un líquido protector para que el alimento conserve bien. Entonces, si no ha llegado hasta arriba, que pasa a veces, esa capita se oxida, se queda negra, porque hay un antioxidante que lo que va a hacer es que no actúa hasta arriba y claro, tú ves eso y dices, uy, lo tiro todo. Ese es un ejemplo en el que la parte visual te está jugando una mala pasada y sí que te lo podrías comer, pero siempre y cuando esté bien cerrado. Si lo has abierto y se pone negro, ahí no hay nada que hacer. En cuanto a la toxina botulínica, de hecho, en farmacia también se controla siempre el nivel de toxinas y cuando no lo puedes controlar tienes que tomar siempre el peor caso, que es esta toxina. O sea, dices, si tengo este contagio, ¿sabes? Si tengo esta cantidad de toxina, como las toxinas es muy difícil identificar cuáles son, se dice, bueno, pues tengo que pensar que es el peor caso, o sea, que es la botulínica, claro. Y tengo que pensar, si fuera botulínica, esto se podría vender, porque si es botulínica tienes que tener casi nada para que se pueda consumir. De hecho, se dice, ¿no?, que a nivel naturaleza es lo más potente, lo más mortal que hay. No sé si realmente es así, pero...
Sí, creo que es o sea que con menos cantidad realmente hay un riesgo de mortalidad. Sobre todo suele ser en niños por el tema del peso y todo eso, de que realmente... Y ese sí que te da vómitos inmediatos, tema gastrointestinal y te puedes ir para otro barrio fácilmente. Y parálisis. Al final lo que pasa a la gente que... Aquí no nos pasa, pero ha pasado tradicionalmente en otros países, una conserva... Lo que pasa con esta bacteria es que crece en ambientes sin oxígeno, entonces es muy delicada y cuando crecen estas latas a veces que se quedan abombadas, abolladas, que no sé si os ha pasado alguna vez, lo más normal es que no, porque se hace todo muy bien, pero pues eso es una buena señal. Me suena alguna vez, a una lata rara, sí. Pero a lo mejor nuestras madres, nuestras abuelas dirán, oye, pues alguna vez he comprado una lata que esté abombada. Eso puede ser señal también del crecimiento de esta bacteria porque genera gas en el interior y claro, puede crecer sin oxígeno, por eso en conservas mal hechas puede desarrollarse. Y lo que hace básicamente es que genera esa toxina a tutiplén y genera una parálisis en el cuerpo. La gente que puede tener esta intoxicación muere al final porque se le paralizan los órganos y no puedes respirar y te acabas yendo para otro barrio. No nos lo cuentan en el colegio, yo esto no lo sabía. Porque si no sigues creciendo, te quedas ahí siempre, no evolucionas, supongo, no lo sé. Pero sí, son cosas... pero funciona, de verdad que funciona muy bien, yo estoy muy contento con esta industria. Bueno, funciona desde nivel usuario. Y ya mayores de eso, de la industria, a nivel de persona que cocina en su casa, ¿qué consejos nos das de seguridad alimentaria que debamos seguir? Pues el más básico, que por favor, después de ir al aseo, lavéis las manos con agua y con jabón. Eso es innegociable. No os toquéis la pilila, vuestras cositas, todo. O sea, hagas lo que hagas, lávate las manos porque ese traspaso, esa transmisión de gérmenes desde tu cuerpo, que naturalmente van a estar ahí hacia la comida, es una de las causas mayores de intoxicación que hay. Sobre todo es que se llama, de hecho, vía orofecal. Ya os podéis hacer una idea del culito a la boquita, porque en las heces hay bacterias bastante perjudiciales. Puede estar Salmonella, puede estar Escherichia coli y muchas otras. Y eso suele ser estos brotes que decíamos en hostelería cuando se hacen las cosas mal, que por supuesto no siempre pasa, pero gente que no lleva estas precauciones, también puede pasar en casa, que acabemos intoxicando a la familia entera por ser un poco marranetes, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Y luego ya pues a nivel más concreto, podría decir el tema de la madera, que es también muy, muy habitual, las tablas de cortar, las tablas de madera. La madera pasa una cosa y es que absorbe muy fácilmente los jugos de los alimentos. Entonces, si tú cortas, por ejemplo, un filete de pollo crudo que de forma natural puede tener esas bacterias patógenas, esos patógenos se pueden quedar ahí en la tabla fácilmente y va a ser muy difícil limpiarlo. Si tú luego ahí cortas un tomate para la ensalada o un alimento que esté ya cocinado y demás, vas a hacer lo que se llama contaminación cruzada, que es pasar gérmenes del alimento crudo al cocinado o al que no va a recibir tratamiento térmico, como un tomate de una ensalada, la lechuga, y eso va a hacer que acabes teniendo más riesgo de intoxicarte. Entonces, cuidado con estas cositas, creo que son las más habituales, o al menos las que yo me pongo más pesado, porque la gente suele errar, ¿no? En ello. Yo lo de la madera, hasta que no os he escuchado a vosotros que divulgáis de estas cosas, no lo sabía. Y cuando lo he comentado, luego la gente dice, pero que no pasa nada. Es muy controvertido, a veces se nos tilda de exagerados y demás. A ver, si tú usas una tabla de madera, si no tiene 300.000 arañazos, cortes, y sobre todo, mi recomendación es que si la quieres usar, no la utilices para alimentos crudos, úsala para cortar otro tipo de productos y te vas a quitar ese problema de en medio. Pero es verdad que como es... Claro, es un material muy tradicional que hemos usado siempre, que ha usado mi madre, mi abuela. Es como, esto no puede ser que esté mal, si lo llevamos haciendo toda la vida. Si lo hacen los cocineros en la tele, pues eso no es garantía de que se esté haciendo bien las cosas. De hecho, en la industria y en bares y restaurantes, en hostelería, la madera no es que esté prohibida, que eso también mucha gente piensa que es un pequeño bulo que hay interno de que no se puede utilizar, que está prohibida. Sí se puede usar, pero está totalmente desaconsejado y de hecho no se usa. Se usan otras soluciones, pues o acero inoxidable o algunos plásticos resistentes como polipropileno, que son tablas que también en casa, yo son las que tengo, son unas por colores, es un plástico resistente que tienes una tabla roja para la carne, azul para el pescado y verde, por ejemplo, para los vegetales. Entonces, cortando cada cosita en un lado, te ahorras también ese problema de la contaminación cruzada y es muy interesante hacerlo así. Vale. Y el tema del pollo también parece que como que da más problemas que otras carnes. Sí. ¿Qué pasa con el pollo? Que hay que tener cuidado, ¿no? Que vive muy mal. El pollo, pues realmente lo que le pasa es que tiene una alta probabilidad de estar contaminado de forma natural por una bacteria patógena que se llama Campylobacter, que es una gran desconocida, pero es el principal agente bacteriano que causa gastroenteritis en todo el mundo. De hecho, en Europa hay anualmente como 120 y pico mil casos y es más del doble que Salmonella, que Salmonella creo que es la que más nos suena a todos, quizás Salmonella, E. coli. Pues es una bacteria que es verdad que no es tan
peligrosa o no suele causar tantos estragos, pero está muy relacionado con el tema gastrointestinal, y en otras partes del mundo que hay menos recursos, menos sanidad, higiene y demás, la gente puede morir por esto y suele morir. Entonces es un patógeno que aquí en Europa en gran parte del pollo que consumimos está. De hecho, en análisis de la EFSA de anteriores informes, de todas las muestras que analizaron, a lo mejor de 5.000, 6.000 muestras, que es verdad que tampoco son tantas, pero sí que es algo que se repite anualmente, más o menos entre el 10, 12, 15% de muestras salen positivas por Campylobacter, lo cual, traducido al ámbito cotidiano, parece poquito, pero es mucho. Pensad en toda la cantidad de alimentos. Debemos asumir en casa más o menos que es muy probable que el pollo que comemos esté contaminado por esta bacteria. Eso no quiere decir que debamos dejar de comer pollo, al menos por ese motivo. Por otros, los que quieras, ¿no? Hay muchos en los que entrar, pero lo que debemos saber es que es un material o un alimento de riesgo y, oye, llevar cuidado al tocarlo. Si lo tocamos, antes de tocar otra cosa, lavarnos las manos con agua y con jabón, hacer esto de las tablas con precaución y demás, y entender que es un alimento un poquito más arriesgado y ya está. Pero vale. eso es real, sí. Lavarse las manos, tal, y luego lo de guardarlo en el frigo, me suena que es mejor ponerlo de cierta manera que no esté junto con frutas, otras cosas. Sí, en general todos estos alimentos, el pollo pues un poquito más, pero carne crudas, pescados crudos, todo lo que tiene esas bacterias patógenas de forma natural, también los huevos, por ejemplo, con todo el tema de salmonela, es mejor que no los guardes en la misma estantería que pues sobras de comida, más que nada por lógica de no poder tener ahí, rozar con el mismo utensilio, vale, con el envase. Siempre se recomienda que estén en estantes separados, en la medida de lo posible, por una cuestión también de organización y de que no puedan, bueno, pues cualquier salpicadura, cualquier cosita, también, por ejemplo, al descongelar carne y pescado, meterlo también se dice en los últimos estantes por si hay alguna fuga de ese liquidillo que sueltan, de ese jugo, que no manche otros alimentos del frigo. Eso también es habitual, pero al final es también por lógica de, oye, como esto es un material un poquito más arriesgado, pues vamos a tenerlo ahí como en cuarentena dentro del frigo, separado del resto, ¿no? Ya está. Pero también sin volvernos muy locos y sin rayarnos, simplemente con esas pequeñas precauciones. Sí. Una cosa que es un poco personal, pero yo cuando compartía piso con amigos siempre era el maniático de la bayeta. Yo cuando voy a una cafetería, a un restaurante, no hay nada que me dé más asco que te pasen la bayeta por la mesa y la bayeta ya te huela. O sea, que tenga biofilm, ¿no? Que tenga una capa de bacterias ahí pegajosa. Entonces yo en mi casa la bayeta siempre se queda seca. La pones encima del grifo y se queda seca. También recuerdo haber visto un estudio que decía el sitio más sucio de la casa es la esponja de limpiar la cocina. Y entonces creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo tengo ido a casas o he estado con gente que su bayeta tiene más biofilm que bayeta. Y eso, me imagino que eso es peligrosísimo. No sé qué. Eso es otra de las aberraciones habituales. Los biofilms, eso ya cuando notas la bayeta que parece un chicle, ¿no? Pegajosa, que estás tocando bacterias, eso es lo que es. Eso es horrible. Al final, eso es una forma que tienen las bacterias de sobrevivir. Se agrupan, ¿no? Hacen ahí un poco de piña y se quedan en esas bayetas y los estropajos. Y lo que dices de que es lo que más suciedad acumula es totalmente real. Porque, de hecho, para que te hagas una idea, la recomendación más o menos oficial, que es verdad que no va tan alineada con temas de sostenibilidad y toda esta cosa, que es algo que también tenemos que poner todos de nuestra parte, pero se recomienda cambiarlas semanalmente. Eso no lo hace nadie. Y no lo hago ni yo tampoco, porque yo tampoco frego a diario. Por ejemplo, si tú usas lavavajillas o cualquier otro utensilio, pues obviamente puedes estirar eso hasta los 15 días o lo que sea. Depende del uso que le des. Pero para un uso cotidiano, diario, de estar ahí fregando a puño, se recomienda semanalmente, porque es que eso acumula mucha mierda. Y no es broma. Sí. Es que es un entorno ideal para las bacterias. Húmedo, claro, con muchos recovecos. Exacto. Y eso sí que lo tengo en cuenta, lo de que hay que tirarlo. Y es verdad que también existen estropajos, por lo menos, no sé si bayetas también, que son de origen vegetal. Entonces dices, bueno, al menos a lo mejor... Sí, pero no sé, eso realmente... Bueno, a nivel sostenibilidad, pensaba que decías por retener bacterias y tal. No, sostenible, vale. Ir cambiándolas a menudo. Sí, menos, puede ser que a nivel de reciclaje tengan alguna ventaja. Ahí sí que no las conozco concretamente, pero desde luego lo más problemático es el tema de lo que decíais de que acumula, que como es poroso, tiene agujeritos, al final la suciedad y todo penetra hacia el interior, y es muy importante, si queremos prolongar esa vida útil y que duren más tiempo, pues luego echarles un chorrito de lejía al terminar, guardarlas. Hay gente que la guarda en un bol, ¿no? Con un poquito de eso, de agua, jabón, lejía y tal. Sobre todo para desinfectar y para que no se forme el biofilm, porque es verdad que una vez que se forma ya la bayeta está pegajosa, es como lo de las micotoxinas y tal, eso ya a la basura, o sea, eso ya no hay quien lo salve. Y además alguna vez eso, en hostelería te pasan ahí la bayeta y te huele ya como a ese olor de bacteria chunga pocha, tío, que putrefacto. Por Dios, vamos a acabar con un sabor. No, y bueno, yo quería decir que desde que viví, no sé dónde fue, pero bueno, en Austria, en Alemania, en Suiza, que allí las bayetas aquí no las encuentro.
pero son de plástico, de polímero plástico, pero cuando se secan se quedan rígidas, acartonadas. Y yo quiero pensar que eso es una maravilla. Entonces yo me traje un montón de la última vez que estuve y las voy usando, porque esas las dejas, normalmente las cuelgo encima del grifo y no sé, a las 3 horas están secas como mojamas, las vuelves a mojar y se vuelven a humedecer. Entonces me da la impresión de que ahí, pues que prosperen bacterias es mucho más difícil. Espero no estarme haciendo ilusiones. No lo conozco, quizás es un material más resistente. Tráete para acá, importa sí, un de paleo, verdad que aquí hay negocio, ¿eh? Además no cuestan una porquería. Las vendes aquí 5 veces más caras y ya está. Total. Sí. Y no sé si tú te quedas, Mario, con ganas de desmentir algún mito o algún consejo más antes de terminar. Nada, yo me queda gustísimo, la verdad, que el tema de lavado de manos, las payetas, que eso también es un tema que no se suele tocar y está bastante guay. Y en general, nada, un poquito todo lo que hemos hablado creo que es importante y transmitir a la gente eso, que realmente estas cosas pueden parecer exagerado, maniático y demás. Son cosas con bastante evidencia y muy estudiadas, que hay gente que curra de esto y que cuando compramos alimentos en el súper está todo bastante controlado. Entonces, la mayoría de intoxicaciones suceden en casa, porque nos pensamos que no sucede nada, que estamos en un entorno de confianza, y ahí es cuando realmente tenemos el riesgo. Entonces, sin volvernos locos y sin que esto sea un alarmismo ni nada, entender que hay cosas que tienen más riesgo que otras y en base a eso pues llevar cuidadito, que la comida está para disfrutarla, pero también para, bueno, disfrutarla de forma consciente y sabiendo lo que hacemos, ¿no? Que muchas veces esto se nos escapa, pero ya os digo que sin volvernos demasiado locos, que luego hay gente que exagera mucho, así que yo por mi parte creo que me he quedado encantado con todo esto ahí. Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa. A vosotros. No sé si quieres comentar algo de que estés anunciando, que quieras anunciar algo que estés haciendo, algún proyecto, o dónde te pueden seguir, momentos spam, vamos. Sí, bueno, pues nada, realmente si le quieren echar ahí un vistazo a mi canal de YouTube y también podcast, que lo hemos comentado antes, lo del comer, ahí voy subiendo contenido semanalmente y en redes, pues a diario, en @sefifood pueden saber ahí más de mis movidas, si quieren saber un poquito más de esto y volverse tan loco como yo con los estropajos, las payetas y nada, pues eso, para saber un poquito más de eso, por ahí me pueden encontrar. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias. interesante. A vosotros, un abrazo. Muy bien. Y a nuestros oyentes, como siempre, la información con las redes y la web de Mario estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios que los leemos y los contestamos. Y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós. Chao.